no está a la mano para muchos observadores y tomadores de decisiones. Que el primer dato es que el porcentaje de la población mexicana nacida en México que se encuentra en un año censal radicando en Estados Unidos, observarán ustedes que desde 1980 hasta 1970, 80, todavía en 1980, era un porcentaje muy pequeño. Realmente, más de 2% de la población mexicana. Voy a detenerme un poquito porque está otro micrófono abierto. Ahí está. El porcentaje de la población mexicana que vivía en esas décadas era muy pequeño. Y a esta... Doctor, ¿puede volver a activar su micrófono? Desactivamos todos. Gracias. Ya estoy, Amparo, muchas gracias. Entonces, estaba enfatizando yo la parte más grande de la gráfica, acuérdense, es porcentaje de mexicanos nacidos en México que en esa fecha censal se encontraba radicando en Estados Unidos. Por darle, veamos 1970 para que se aclare la gráfica. Apenas el 1% del total de mexicanos nacidos en México radicaba en Estados Unidos en 1970. Apenas el 1%, uno de cada 100. Eso subió un poquito en el 1980, que es 2%, 2 de cada 100 mexicanos radicaba en Estados Unidos. Ese periodo tan largo en donde la curva está muy abajo, cerca de cero, ese periodo le llamamos nosotros la gran circulación, porque los mexicanos nos íbamos a Estados Unidos, nos estábamos los 3, 4, 5 meses y luego nos regresábamos. Inclusive es el modelo de la familia dividida, la casa dividida, porque el padre, uno de sus hijos o dos de sus hijos, normalmente era una migración masculina y etcétera. A mí me gusta decir lo siguiente, a los mexicanos íbamos a Estados Unidos no a radicar, no a poblar, íbamos a trabajar y nos regresábamos. Bueno, algo pasó en 1986, obviamente la legislación estadounidense, que los senadores de Estados Unidos tomaron una decisión. Esa decisión tiene muchas aristas y no tengo tiempo para tomar cada una de ellas, pero la más importante y la que tuvo efectos más graves sobre la vida de los migrantes se le conoce como IRCA y que va acompañada, por sus siglas en inglés, IRCA, va acompañada de lo que ahora conocemos como la militarización de la frontera, el sellamiento de la frontera. Del 86 para acá, eso produjo un efecto contrario al deseado, porque ¿qué pasó al sellar la frontera, al militarizar la frontera? En lugar de que los mexicanos nos quedáramos en México, lo que hicimos es que los mexicanos empezáramos a radicar en Estados Unidos. Una vez que pasábamos, pues nos quedábamos allá. Y poco a poco se fueron reunificando las familias allá. Como solemos decir, el modelo de familia dividida o la casa dividida se convirtió en una nueva casa, pero en Estados Unidos. Esto va acompañado con algo que hemos estudiado mucho, que es que las comunidades mexicanas en Estados Unidos que radicaban esencialmente en California y en Texas y también en Illinois, por décadas y décadas eran los 3 destinos básicos de la migración de México a Estados Unidos, que empezó de 1986 hacia el 2000, una nueva distribución geográfica, enorme distribución geográfica. En esas fechas, en 1980, la afirmación es, los mexicanos vivíamos en esos 3 estados, un poco en Nuevo México y Arizona. Actualmente la afirmación es, los mexicanos vivimos en todo Estados Unidos, Alaska también, Massachusetts también, y en escuelas de Vermont también. Es decir, hay una nueva geografía de la migración mexicana en Estados Unidos. Bueno, ahora me paso a decirles que este contexto también es válido para los 3 países
centroamericanos que son vecinos nuestros, pero no me entretengo aquí por la falta de tiempo. También, ¿qué pasa con la gráfica mexicana? Que en el 2005 se llegó a un pico de 12.5% de la población de México viviendo en Estados Unidos por el efecto del sellamiento de la frontera. Nos pasábamos para allá, no dejamos de pasar para allá, pero una vez que estábamos en ese país, ya no nos regresábamos. Nos quedábamos allá y las familias se reunificaron allá. Familias no solamente nucleares, familias extensas, la abuelita, la tía, etcétera. Ahí está el crecimiento tan enorme de la población de mexicanos radicados en Estados Unidos y mexicanos nacidos en México. Insisto mucho que son mexicanos nacidos en México. Este porcentaje empieza a bajar. Y probablemente ya el 2020, que no lo hemos calculado bien, debe andar ya en el 9.5% de la población nacional viviendo en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos de la gran migración, pasamos a la gran expulsión. Y insistimos mucho que es la gran expulsión, porque el término retorno adulcora el fenómeno. La gran expulsión no solamente es efecto de la deportación, en parte es deportación, pero como lo hemos venido observando nosotros desde el 2000 para la fecha, muchos de las familias mexicanas que se vinieron de Estados Unidos a México radican en México justamente porque tienen temor a ser deportados. Radican en México porque hay hostilidad a los migrantes. Radican en México porque se cierran las oportunidades laborales. Radican en México porque perdieron sus casas en el 2008-2009. Radican en México porque está falleciendo, a punto de fallecer el padre de uno de los cónyuges y quieren acompañarlo los últimos días de su vida. Radican en México por todas esas situaciones que no pueden simplemente llamarse retorno. ¿Por qué se tienen que venir cuando el abuelo o la abuela están ya graves? Porque no pueden llevarse a la abuela para allá. Tienen que venirse y si ellos no tienen documentos para radicar en Estados Unidos, bueno, pues entonces se vienen y se vienen definitivamente. Entonces, ¿por qué la gran migración de Estados Unidos a México? Por lo que les acababa de decir, esto es que sellaron la frontera, complicaron la circulación, terminaron con la circulación y esto produjo lo que nosotros llamamos una válvula Scheck. La válvula Scheck es una válvula que se pone para que entre el agua en el tinaco y que cuando deja la presión de la ciudad de existir, entonces el agua no se regrese. La reforma migratoria de 1986 es el detonador del crecimiento de la población nacida en México radicando en Estados Unidos. A su vez, una vez que están allá, como ya no pueden seguir circulando, no podíamos seguir circulando, entonces lo que sucedió es un fenómeno de enjaulamiento. No necesariamente todos los que pasaron en ese periodo para radicar en Estados Unidos pasaron por la línea o pasaron por el río Bravo. Muchísimos de los que se encuentran sin autorización viviendo en Estados Unidos pasaron con visas de turista. Luego se caducaron las visas, los permisos para radicar y continúan ahí. Pero ahora estamos en la gran expulsión. Y esta es la que quiero enfatizar. Estos niños y niñas, estos adolescentes que están en nuestras escuelas, en todo México, estos son los hijos y las hijas de la gran migración, porque sus padres migraron a Estados Unidos en ese periodo que va del 86 al 2005, y después ahora son los hijos y las hijas de la gran expulsión. Lo complicado de esto es que cada vez el porcentaje es mayor de niños y niñas que son doble nacionales. Cada vez mayor. Conforme pase más el tiempo, estos niños, hijos e hijas de la gran expulsión, es decir, que están en México por estos
múltiples motivos que yo estoy actualmente enfatizando, son estadounidenses por nacimiento y son mexicanos por linaje, es decir, por derecho de sangre. Son doble nacionales. Entonces, hace tiempo que Betsabe Román, que va a hablar más tarde, y otros colegas, empezamos a decir, si son doble nacionales, por lo tanto, ya no hay una traba para circular. Y mandamos la hipótesis como en 2015 de que esta generación va a inaugurar una nueva fase de la migración México-Estados Unidos, que es la de la nueva circulación. Y esta nueva circulación ya no está impedida circular porque son estadounidenses por nacimiento y mexicanos por derecho de sangre. Ahora ya que estamos en el 2021, ahora sí que Betsabe y un servidor ya no decimos van a empezar una nueva circulación. Ya estamos afirmando que ya está la nueva circulación. Ya están. Hacen su primaria en México, parte de la secundaria, se van a Estados Unidos con una tía, con un tío, con una madrina, hacen el high school o parte del middle high y el high school en Estados Unidos, incluyendo Nebraska, Iowa, Ohio. No crean que es California, están en todo Estados Unidos. Y terminan la high school y entonces, como las universidades en México son notablemente más baratas que las de Estados Unidos, se vienen a México a terminar una carrera en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es decir, están haciendo eso y se van preparando para certificarse y poder trabajar como veterinarios o como estilistas o como lo que estudien en el estado de Tennessee o en el estado de Georgia donde están sus parientes. Pero a su vez van a seguir con los nexos familiares y amistosos con México, la nueva circulación. Creo que ya es tiempo de que yo le dé la palabra a alguien más. La verdad, no tomé nota. Los invito a, si tienen más interés en esto, a que revisen este libro que publicamos Silvia Gorgiuli, la presidenta del Colegio de México, y un servidor recientemente. Y agradezco al Colegio de México que lo puso a disposición de los lectores en versión Kindle, en el ebook, a un precio verdaderamente muy atractivo y se consigue en Amazon, es decir, no requiere de plataformas especiales ni nada. ¿Qué es lo que planteamos en este libro, en particular en el capítulo 6? Y con esto termino. Estos contextos, en los que estoy hablando, histórico, demográficos, políticos, estos contextos presentan un gran desafío para México como sociedad política y para las escuelas de México en particular. Un gran desafío. Para México como sociedad política, el gran desafío es que nosotros, los mexicanos que vivimos en México, las mexicanas que vivimos en México, estamos empezando a vivir una reversa de nuestra condición migratoria. Hasta hace poco éramos un país emisor de migrantes, un país de emigrantes, y nos estamos convirtiendo en un país de inmigrantes. De hecho, creo que muchos de ustedes lo saben, y si no lo saben, pues se los paso. El número de mexicanos que se va a Estados Unidos desde 2011, 12, 2013, número de mexicanos que se va de México a Estados Unidos, de la forma que sea, es menor que el número de mexicanos que se vienen de Estados Unidos para acá. Es menor. Ya se invirtió el saldo neto migratorio. De suerte, pues, que México se está convirtiendo, ya es un país receptor. Y como ustedes lo señalaron hace un momento, receptor de migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de otras latitudes del mundo. Un país que requiere, ahí sí, Sofía, que los felicito, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, requerimos una política de integración, una super política de integración. Ahora, la integración mayor es la de las escuelas, porque la escuela, ya me voy a la segunda parte, está desafiando, está presentando un desafío. Seguramente Baja California es uno de los líderes que ha despertado a ese fenómeno de la
de los alumnos que provienen de otros países. No son extranjeros, son hijos de mexicanos, son mexicanos también. Y son estadounidenses también. Entonces, en la próxima participación que me den ustedes la oportunidad de compartir con ustedes estos hallazgos, yo voy si me lo permite ya Amparo, desde luego, voy a plantearles un poco nuestras reflexiones sobre cuáles son las competencias docentes que deben los maestros mexicanos desarrollar para atender adecuadamente a niños y niñas adolescentes que navegan en dos sistemas escolares. ¿Cómo pueden los maestros y las maestras de México y los de Estados Unidos también pueden convertirse en un vínculo? Hasta hace muy poco, y ahora sí con esto termino, hasta hace muy poco los maestros funcionaban o siguen funcionando con una serie de tesis y competencias mononacionales. El niño procedente de Michoacán que llegaba a Dalton, Georgia, a la escuela, Middle High, el maestro de Dalton, Georgia decía, yo te tengo que hacer miembro de esta comunidad, empezando porque hables inglés fluidamente como nosotros, y así sucesivamente. Bueno, estos niños se mueven en los dos sistemas. Entonces los maestros deben tener nuevas competencias. Son nuevos desafíos, nuevas competencias, nuevas realidades de las escuelas mexicanas. Pues muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Agradecemos los referentes que nos dio. Y bueno, pasamos ahora a presentar al doctor Ted Hammond, profesor del Departamento de Educación, Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Nebraska, Lincoln, profesor de Antropología de Escuelas de Estudios Globales e Integrales. Bienvenido, doctor Ted, adelante. Sí. Si el maestro Ted vi que ya estaba conectado, pero si no me está escuchando, a lo mejor podemos pasar con el doctor Juan Sánchez. El micrófono del doctor Ted, don Juan Sánchez, ¿con quién empezamos? Entonces, continuamos con el doctor Juan Sánchez. De Monterrey, Nuevo León. Adelante, doctor. Ahí está el doctor Ted. Dice, aquí estoy, no sé por qué ustedes no me escuchan. Doctor Ted, ¿puede activar su micrófono? Pues, ¿ustedes pueden oírme ahora? Ahora sí, doctor. Ok, pues, y ahí está Juan. Saludos, Juan. Hola. Algo que estaba explicando es que es la primera vez que he usado Microsoft Meeting y hay algunas convenciones de esta plataforma a que no estoy acostumbrado. Pero si ustedes pueden oírme, y espero que sí, la próxima cosa que voy a tratar de hacer es compartir mis transferencias o mis diapositivas. Ustedes pueden, pues, está abriendo según el mensaje que estoy recibiendo. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Ustedes son los testigos al proceso de aprendizaje que estoy negociando. Gracias por la paciencia. Antes que todo, permíteme ofrecer un agradecimiento a Yara Amparo para organizar su papel en la organización de este foro, de este evento.
También quiero agradecer a los otros miembros de mi equipo de investigación, a Víctor Zúñiga, a Juan Sánchez García y también a Betsabé Román. Yo sé que tengo 15 minutos y es posible y va a estar una sorpresa a los otros miembros del equipo que solamente voy a necesitar usar 12 minutos o quizás 10 en vez de el tiempo completo. A ver, pero mi papel en parte es explicar cómo ha funcionado nuestro equipo, cómo sabemos lo que sabemos. Y por qué tenemos interés en este sujeto, pero también por qué pertenece a las circunstancias de México. Y algo que es interesante es que estoy avanzando, a ver si puedo avanzarlo por esta manera. Sí, ok. Bueno, he dividido mi presentación en como 8 partes. Y afortunadamente cada porción es solamente una diapositiva. Pero yo voy a sugerir, y ya había dicho eso, doctor Zúñiga, que la consideración directa de los alumnos transfronterizos es importante. Pues, ¿por qué? En este momento en la educación básica en México, en todo el país, hay quizás 800 miles de alumnos que estaban nacidos en los Estados Unidos o han tenido experiencia en las escuelas estadounidenses, y a causa de eso estamos sugiriendo que tienen un perfil diferente que los otros alumnos en las aulas mexicanas. De esta gran cantidad, 1 de cada 10 está en Baja California. Baja California es el estado más influido por este dinámico que todos los estados de México. Es decir, que quizás si sabemos que la población escolar de educación básica en Baja California es más o menos 780,000 alumnos, estamos diciendo que un poco más que cada 1 de 10 de los alumnos en las aulas de ustedes ha tenido experiencia en el otro lado de la frontera. A la vez que estoy diciendo que son diferentes, también estoy diciendo que no son iguales. Es decir, que hay algunos perfiles adentro de esta población de alumnos transfronterizos. Como había dicho ya doctor Zúñiga, hay algunos nacidos en los Estados Unidos y a causa de eso, sitio o lugar de nacimiento, tienen derechos de ciudadanía en los Estados Unidos, a la vez que también tienen derechos de este tipo en México. Hay otros alumnos transfronterizos que estaban nacidos en México, han salido de México a los Estados Unidos por una estancia y después han regresado. Y hay algunos que han pasado poco tiempo en los Estados Unidos, otros que han pasado casi la mayoría de sus vidas en aquel país, pues el país mío. Es decir, que no son igual a los otros alumnos en las aulas. Cuando digo eso, no tienen las mismas historias, las mismas biografías. Sin embargo, son diferentes uno a otro. Perdón, doctor Ted. ¿Ustedes no pueden oírme todavía? No, sí, nada más si puede volver a compartir su pantalla, por favor. Ha desaparecido, eso puedo ver. Sí. Interesante, no sé por qué. Otra vez, estoy escogiéndolo de nuevo. Estamos esperando. Ahí está. Segundo, aquí está. Ok. Ya está, Ted, ya está. Ok, disculpa. Bueno, y el último punto que quiero mencionar en este momento, antes de avanzar, es que las escuelas mexicanas históricamente no han estado diseñadas para recibir y apoyar completamente los alumnos transfronterizos, sino por el programa PROBEM. Entonces, sí existen algunos esfuerzos, y no estoy tratando de rechazar el intento ni esfuerzo de alguien en particular.
pero históricamente la estructura de las escuelas mexicanas ha tenido su motivación como preparar mexicanos para México, ¿verdad? Y alumnos de otro perfil es un poco más complicado. Segundo, pues, también quiero sugerir que la investigación de las circunstancias, aspiraciones y comportamientos de los alumnos transfronterizos debe estar hecho por un equipo investigativo binacional. ¿Por qué estoy diciendo eso? Pues el equipo, si estamos tratando al fin a contribuir al mejoramiento de la experiencia escolar de aquel perfil del alumno, el equipo en total tiene que entender pues de la escolarización mexicana para acceso a los sitios de investigación, pero también para considerar los contextos y expectativas que están encontrando los alumnos transfronterizos, ¿verdad? Tenemos que entender algo del ambiente en que están tratando de aprender, si vamos a tratar de contribuir sugerencias, ideas, descubrimientos que pertenecen quizás a la continuación, quizás al cambio de aquella escolarización. Bueno, también tiene que estar así porque el equipo necesita un entendimiento de la formación docente en México, pues inicial y también continua. Si vamos a tratar de influir esta preparación, esta formación, tenemos que entender cómo funciona, ¿verdad? Y voy a sugerir que yo como norteamericano, como alguien de los Estados Unidos, puedo aprender de eso, pero traigo menos al equipo que los otros miembros del equipo si estamos hablando de conocimiento del sistema escolar mexicano. Sin embargo, la investigación de las circunstancias, aspiraciones y comportamientos de los alumnos transfronterizos debe estar hecho por un equipo investigativo binacional. El equipo necesita un entendimiento de la escolarización estadounidense también, porque los alumnos transfronterizos van a hablar de sus experiencias en las aulas estadounidenses. Es más común en los Estados Unidos que en México que los alumnos están usando mucho las computadoras. Hay iniciativas que se llama one-on-one o one-to-one y que está mencionando que cada alumno tiene su propia computadora, por ejemplo, un tablet como un iPad o quizás una máquina con más poder que eso. Pero esta expectativa, por ejemplo, es muy diferente a lo que están encontrando en México y quizás se han acostumbrado a aprender por este mecanismo y ahora tienen que adaptar. Otra cosa es que quizás nunca han estudiado antes de su llegada en México, nunca han estudiado en español. A la vez que quizás lo entienden porque es la lengua de sus padres, nunca ha estado la lengua de su aprendizaje formal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de asuntos como la matemática, nunca han encontrado la matemática en las escuelas mexicanas y en español. Entonces, a la vez que pueden entender las palabras, no están acostumbrados a las palabras porque en la casa no hablan de los términos técnicos de la matemática, por ejemplo. Bueno, también existe la posibilidad que algunos alumnos transfronterizos van a regresar a los Estados Unidos para continuar sus estudios o quizás para vivir como adultos. Menciono eso, estoy tratando de indicar que a la vez que los pasados de los alumnos transfronterizos a veces son diferentes que los pasados de los alumnos mononacionales, sus pares en las aulas de escuelas mexicanas, también puede ser que los futuros van a estar diferentes. Y si el intento o pues la obligación más profunda de las escuelas es la preparación de la niñez para el futuro, ¿verdad? Para actuar como ciudadanos, cuando están adultos, tenemos que prestar atención a esta dimensión. Es decir, que alguien quien fácilmente puede atravesar fronteras
va a tener oportunidades diferentes. El horizonte de oportunidad va a estar diferente para aquel alumno que para otro alumno. Bueno, entonces, ha desaparecido otra vez, disculpa. No sé por qué está pasando eso. Pero a la vez ahora mismo estoy... Ok, aquí está, ¿ustedes pueden oírme? Sí. Okay. Yo voy a sugerir que el desarrollo de la pericia no es instantáneo. Voy a también sugerir que yo entiendo bien la escolarización mexicana después de 20 años de investigar. Sin embargo, pues entiendo bastante para comunicar bien con los otros miembros de este equipo investigativo. Sin embargo, no entiendo las escuelas mexicanas a la misma nivel que ellos. La contribución que voy a ofrecer yo va a estar un poco diferente y complementario a lo que saben ellos bien. A causa de mi biografía y papel como profesor de preparación docente en los Estados Unidos, siempre va a estar que pensaré que la escolarización estadounidense es típico y lo mexicano es diferente, interesante, excepcional, ¿verdad? Solamente cuando digo eso estoy hablando de perspectiva, ¿verdad? Para los otros miembros del equipo, lo típica es lo mexicano, lo excepcional es lo estadounidense, ¿verdad? Nada más estoy diciendo que traemos perspectivas complementarias a la tarea. A la vez que es una limitación para mí, si estaba haciendo la investigación individualmente, esta perspectiva añade valor a la capacidad del equipo. Es decir, que junto la diferencia que traigo es una capacidad del equipo. Pero si yo estuve tratando de hacerlo individualmente y solo, mi discapacidad sería un obstáculo. Cada miembro, pues, entonces, para casi terminar, cada miembro de nuestro equipo puede hacer bien cosas que otros miembros del equipo no pueden hacer fácilmente. Y he hecho presentación de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No hay tiempo ahora mismo para clarificar cada punto que apoye esta conclusión. Pero voy a decir que, pues, por ejemplo, yo conozco mejor las escuelas estadounidenses y sus patrones de recepción a alumnos que hablan otras lenguas. Cuando los alumnos de México van a las escuelas de los Estados Unidos, es muy común que están reconocidos como English language learners o English learners o bilingual students o English as a second language. Hay muchos títulos para eso, ¿verdad? Y la recepción en las escuelas estadounidenses entonces está organizado o arreglado según su capacidad de usar inglés a nivel avanzado para sus estudios. Cuando regresan a las escuelas de México, quizás van a hablar de su experiencia en ESL o su experiencia en ESOL. Y los títulos están diferentes según el estado y el distrito escolar en que han estudiado. Pero también puedo traer al grupo, pues, yo conozco mejor que los otros sobre el papel de pruebas estandarizadas en los Estados Unidos y las implicaciones que tienen para las trayectorias académicas de los alumnos, pues, en mi país. Yo puedo explicar, yo sé que el sistema educativo en México más que todo está centralizado, es decir, que a la vez que hay un Departamento de Educación Estatal o Secretaría de Educación Estatal en cada estado, el currículo en cada estado de México para tercer grado de primaria, por ejemplo, debe estar igual. En los Estados Unidos, el currículo está determinado a un nivel local según las sugerencias de cada estado. Es decir, que un alumno que ha estudiado en Texas ha encontrado un currículo diferente que otro alumno que ha estudiado en Arizona y tercer alumno que ha estudiado en Idaho. Entonces, esta perspectiva, esta capacidad de explicar el lógico o falta de lógico del sistema escolar estadounidense es algo que traigo. Si hablo solamente por un momento de Betsabe, ella
como parte de esta investigación, ha tenido la oportunidad de visitar a casas, a prestar mucha atención a un grupo escogido, una muestra escogido de familias que han migrado muchas veces entre los dos países, ¿verdad? Si yo trate de hacer este mismo tipo de investigación, yo como un hombre o pues como un varón, la presencia mía en aquel ambiente, la reacción a los miembros de la familia sería diferente. Es decir, que quizás me ofrecerían un bienvenido, me darían un bienvenido de algún tipo, pero esta necesidad en la investigación para una confianza entre investigador y las personas que están compartiendo detalles de su vida es más difícil para mí tratar de crear aquel ambiente que la investigación necesita. Si hablo por otro momento de Juan Sánchez, mi otro compañero, su experiencia más que todo ha estado en las escuelas normales. Él siempre va a entender mejor que yo, quizás mejor que Betsabe, los dinámicos de la preparación inicial docente en México. A causa de sus experiencias, él sabe mejor que yo y quizás mejor que los otros miembros del equipo los ritos o las normas de interacción cuando está llegando la primera vez a una nueva escuela para ofrecer encuestas a los alumnos allá o hacer entrevistas con alumnos y maestros en aquel ambiente, ¿verdad? Hay una cultura escolar en las escuelas de educación básica en México que entiende bien Juan y a causa de eso, él nos ha guiado en este proceso de llegar, de recepción. Finalmente, y obviamente, cuando cada detalle que estoy compartiendo ahora mismo está demasiado limitada, pero nada más ofrezco eso como ejemplares de nuestras distinciones. El último que quiero mencionar es Dr. Zúñiga como sociólogo muy distinguido. Él, como académico mexicano a nivel muy avanzado, ha entendido mejor que nosotros otros los procesos de conseguir becas en México y otros recursos para apoyar las investigaciones. También como sociólogo tiene más capacidad en el análisis estadística que los otros miembros del equipo, a la vez que podemos entender qué está haciendo. Él conoce mejor del mundo académico de México y también los procesos de publicar las investigaciones allá. Entonces nos ha guiado en seleccionar en cuál revista nuestros resultados deben estar compartidos, por ejemplo. Menciono todo eso nada más para indicar que los resultados que ya ha compartido Víctor, los resultados que van a compartir Juan y Betsabe o Dr. Sánchez y Dr. Román, han estado parte de un proceso investigativo de un equipo y vale la pena que ustedes entiendan un poco de este proceso. A ver, solamente tengo una diapositiva más. Y es nada más preguntas. Y pienso que ahora mismo no hay tiempo para preguntas, pero quizás después. Pero voy a mencionar que no he tenido la oportunidad de hablar de mi estancia en Tijuana. Yo pasé 5 meses viviendo en el otoño de 2019, antes de la pandemia, en playas de Tijuana. Tuve la oportunidad de vincularme a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 022, en Tijuana. Yo tuve la oportunidad de visitar escuelas y escuelas normales, pero también primarias y secundarias en 4 de los 5 municipios de Baja California. Tampoco no he hablado mucho de mi participación antes en las investigaciones de los alumnos transfronterizos en que he participado en Nuevo León, en Zacatecas, en Puebla, Jalisco, Morelos. Es decir que los pocos comentarios que estoy compartiendo hoy
vienen de un base bastante profundo, amplio y detallado. Y disculpe que solamente hay poco tiempo para compartir qué hemos aprendido. Pero gracias para su atención y espero que ha estado útil entender un poco mejor este proceso de investigación en que hemos organizado. Pues gracias. Gracias, doctor Ted, por su participación. Claro que sí, estaremos atentos a todo lo que usted nos proporcionó para poder hacer las preguntas en base a lo que usted ha investigado. Gracias. Damos la participación al siguiente panelista, el doctor Juan Sánchez García, maestro decano, jefe de investigación de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenario de Numérica de Monterrey. Adelante, doctor Juan Sánchez. Excelente día tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Secretaría de Educación de Baja California a este foro binacional. En Baja California siempre nos sentimos muy bienvenidos. Personalmente quiero hacer este agradecimiento a nuestra estimada amiga y compañera de preocupaciones y ocupaciones, a Yaramparo López. Les confieso que siempre es un privilegio coincidir con el doctor Zúñiga, con Ted y con nuestra estimada colega, la doctora Betsabe Román. Además, felicito la iniciativa de este trabajo transfronterizo. Como dijo el doctor Zúñiga, pues la conceptualización es un proceso de construcción, ¿sí? Pero en su más reciente libro de Tatiana Klein, investigador de The City University of New York, ella utiliza esta terminología, ¿no?, de lo transfronterizo. Este libro apenas va a salir y creo que es un adelanto para su trabajo. Hacer un esfuerzo binacional Cali-Baja en la era post-Trump y en plena pandemia resulta ser un ejercicio académico y necesario y oportuno. Pues bien, el título de mi intervención es Atención a la diversidad e inclusión educativa, reflexiones desde la docencia. Pues como ustedes saben, yo soy profe de corazón, soy profesor normalista y he colaborado en investigaciones educativas, bueno, por este espacio de más de 15 años, ¿no? La primera pregunta, voy a hacer 3 preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera, pues, es ¿por qué pensar la educación desde la diversidad y la inclusión educativa? El segundo cuestionamiento es, pues, ¿cuál es el papel de los maestros en la atención a lo que nosotros denominamos alumnos transnacionales en estos contextos multisituados, ¿sí? Y la tercera de las interrogaciones tiene que ver en cómo se construye o se reconstruye una pedagogía transfronteriza. Pues quiero ser sincero con ustedes. No creo que pueda contestar en mi tiempo que me corresponde pues estas preguntas, pero estoy seguro que con la ayuda de ustedes podemos pensar juntos para tratar de establecer consensos académicos. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar con el primer planteamiento. ¿Por qué pensar la educación desde la diversidad y la inclusión educativa? En primer lugar, yo creo que el contexto actual es un resultado de un proceso histórico y social, pues, muy específico. Vivimos la diversidad social y educativa como antídoto de lo normal hacia lo diferente. Es decir, o sea, ahora pensamos mucho en el aspecto de que lo normal realmente es la diversidad. Luchamos contra las exclusiones sociales y educativas para promover la inclusión en la educación. Y bueno, pues como lo establece muy bien el doctor Zúñiga en uno de sus libros, aspiramos a la construcción de escuelas incluyentes y justas. En este sentido, reconocer que en este tiempo debemos de pensar que se caracteriza por la diversidad, la complejidad de las relaciones sociales, pero con una sola aspiración, que es la construcción de sistemas educativos que promuevan la inclusión
y la equidad en la calidad de la educación, esto es realmente lo sustantivo, esto es lo importante, sobre todo pensando en la realidad pandémica y post-pandémica, donde seguramente se van a acentuar la desigualdad social, que millones de niños, niñas y adolescentes en México están y seguirán expuestos al rezago educativo, sobre todo aquellos que están viviendo en situaciones de riesgo de fracaso escolar. Este es un llamado para nuestras autoridades educativas para, en conjunto con los esfuerzos estatales, establezcan este vínculo para poder atender adecuadamente a la población migrante. Por otra parte, y ante estas condiciones actuales, ¿cuál es el papel de los maestros en la atención educativa de menores escolares, que pueden ser migrantes enfermos, como ya lo señalaban los colegas coordinadores de cada una de las sedes, pueden ser binacionales, ¿sí? En este vínculo de diferentes países, no solamente Estados Unidos, sino El Salvador, todos los países de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia y de África. Es decir, en estos horizontes multinacionales. En primer término, quiero recordar que un principio básico sería la propuesta de concientización que hace más de 50 años nos puso a reflexionar Paulo Freire en sus libros y sobre todo con sus enseñanzas. Concientizar es un acto deliberado, es decir, cuando nos damos cuenta de la realidad. Eso es la concientización. No solo para contemplarla, sino para asumirla críticamente y para transformarla. Que estos son, digamos, la política internacional que se está promoviendo desde los organismos como la UNESCO o la UNICEF, ¿sí? Ya no podemos quedarnos con el plano de la contemplación, sino que necesitamos transformar los procesos educativos y los procesos sociales. De esta manera, la concientización es un proceso donde se puede pasar de una conciencia estática, nos señalaba Freire, hacia una conciencia dinámica y transitiva. Freire también planteaba que podíamos pasar de esa conciencia hacia dinámica y transitiva hacia dos opciones. Es así como aquel cuento de Borges, ustedes lo recuerdan, ¿no? De aquel jardín de los senderos que se bifurcan. Por un lado, pues se puede ir hacia una conciencia fanatizada, producto de la masificación, o podemos irnos hacia una conciencia crítica, más que nada caracterizada por la reflexión-acción. La reflexión-acción que nos permitirá mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Esta situación es el concepto básico para el aprendizaje. ¿Cómo se logra esto en la práctica educativa? Este es nuestro interés como maestros, como autoridades educativas, como gobiernos municipales, estatales, federales. Pues detectando las necesidades fundamentales de nuestros alumnos, cómo viven sus familias, cómo se encuentran sus comunidades, reconociendo la noción de los fondos del conocimiento, es decir, la herencia cultural de los padres sobre nuestros alumnos, conociendo así el contexto determinado en el cual viven nuestros estudiantes. ¿Qué podemos hacer como maestros? Pues establecer adecuaciones curriculares, esto ya nos lo marca aprendizajes claves y haciendo ajustes razonables, sobre todo sobre aprendizajes relevantes. Y aquí me voy a salir un poquito de los aprendizajes claves para entrar al concepto de aprendizajes relevantes. ¿Qué son los aprendizajes relevantes? Los que nos proporcionan mejores herramientas para que los alumnos puedan aprender en la vida, sobre la vida y para la vida. En síntesis, estableciendo un diálogo permanente entre los seres humanos. Por otra parte, bueno, pues ya hace más de un siglo que la sociología francesa estableció que la educación es la transmisión de conocimientos, esto que nos decían, de una generación adulta a una más joven, en donde la tarea principal del maestro era de ser un instructor o un transmisor del conocimiento. Esa noción
compañeros, compañeras, ha quedado en el pasado. Ahora de lo que se ocupa es de la comprensión de la educación como una construcción social, cuya meta debe ser el bienestar común. ¿Sí? Los documentos internacionales así lo ven, la educación hay que repensarla como un bien común. Por lo tanto, se requiere que nuestros maestros sean observadores críticos de la diversidad, de la diferencia, de la desigualdad, para realmente aspirar al bien común. Desde una pedagogía reflexiva e intercultural, cada día me convenzo más de que los maestros son ahora mediadores de los procesos educativos, como lo plantea desde una antropología reflexiva y crítica Gunther Dietz. Pueden ser intermediarios entre los emisores, o sea, y los procesos y los receptores de los discursos educativos, entre lo que se plantea el currículum desde las autoridades educativas y los destinatarios de las enseñanzas, que son nuestros alumnos. Entonces el maestro es el mediador. Los maestros somos los constructores creativos de los procesos educativos, que permiten la relación teórico-práctica con ajustes éticos y críticos desde su profesión. La tercera pregunta, bueno, pues, ¿cómo podemos contribuir a los ejes, cómo podemos contribuir a... ¿Sí me están escuchando bien? ¿Alguien? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Adelante. Pues gracias. Voy a la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de una pedagogía transfronteriza? Ese es el punto de este curso, ¿no? Y pienso que es haciendo lo que se está haciendo en Baja California, lo que se está haciendo en Morelos, lo que se está haciendo también en Sonora, Nuevo León, en Colima, en muchos lugares en donde hemos visto que existe también una pedagogía de la diversidad. Y recientemente estoy colaborando con la doctora María Luisa Parra, de la Universidad de Harvard, tratando de construir una guía para la diversidad y algunos puntos que hemos considerado como ejes fundamentales para esta pedagogía de la diversidad es generar condiciones y oportunidades para un aprendizaje transformador, es plantear una visión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es luchar en contra de los estereotipos, prejuicios y discriminación, que muchas veces somos los maestros los que lo propiciamos, es eliminar los obstáculos y rupturas epistemológicas de saberes y creencias de los maestros, es construir aulas, escuelas incluyentes y justas, es establecer un vínculo con las familias en el contexto histórico y social. Todo lo anterior debe estar orientado por principios pedagógicos. Recibí una invitación de parte de la Secretaría de Educación de Baja California. Voy a estar trabajando todos estos elementos en marzo y en abril con colegas de instituciones formadoras de docentes y con alumnos normalistas, precisamente con esta base pedagógica para tratar de construir una pedagogía transfronteriza. ¿Cómo podemos pensar que en cuanto a sus principios pedagógicos de atención a la diversidad? Que los alumnos, debemos de pensar en el alumno, su identidad y bienestar. Esos son el centro del proceso educativo. Que los intereses son las fortalezas de las fortalezas de los alumnos son el punto de partida. Que la diversidad cultural y lingüística es una ventaja pedagógica y no debe ser un problema. Que debemos reconocer las experiencias de vida de muchos de los estudiantes para poder favorecer el aprendizaje. Que las actividades situadas y los trabajos colaborativos son enlaces en el contexto social y de la comunidad. Que el reconocimiento de todos los actores sociales participan, todos los actores sociales participan en los procesos de aprendizaje. Que se necesita un trabajo interdisciplinario en las escuelas, un trabajo colegiado para que se puedan conocer mejor
los procesos del pensamiento y los aprendizajes complejos. Es necesario también un aprendizaje transformador que se adelante al futuro y que necesitamos un diálogo, una acción social y sobre todo, bueno, pues evaluar si los procesos educativos van bien. Esos son algunos elementos que podemos considerar como principios pedagógicos. Finalmente, la pedagogía transfronteriza es una construcción social en proceso que se ubica entre el vínculo y la movilización de las personas en un lugar, quizás Baja California, es ahorita el epicentro de la movilización más importante del mundo. Reconocer las aportaciones que se están haciendo desde las propias instituciones, con las instituciones, desde los gobiernos, desde los diferentes órdenes del gobierno y sobre todo desde el trabajo desde abajo de los maestros y de las maestras, pues es también implica el reconocimiento de diferentes perspectivas inter o transdisciplinarias con interconexiones interinstitucionales, multinacionales, interculturales y plurilingüísticas. Este vínculo que se está generando en el noreste mexicano y en muchos lugares del país representa los gérmenes que nos dieron vitalidad del pasado, las semillas que están en el presente y representan los frutos del futuro. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias por su Gracias. Adelante, maestra Aurelia. Sí. Gracias. A continuación damos la bienvenida a la doctora Betsabe Román, que es nuestra cuarta panelista, quien tiene un doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Colegio de Sonora, el Programa de Estudios Transfronterizos, es profesor de investigación especial de cátedras de CONACYT. Adelante y bienvenida, doctora Betsabe. Hola, muchas gracias. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a las autoridades de Baja California, a nuestra compañera Yara. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Se despierten con su mente. Ya prendí de nuevo el mío. Ok. Saludos a Laura Peñalosa, hasta Morelos. Me da gusto verla conectada. Saludos a mis colegas, el doctor Zúñiga, el doctor Ted y el doctor Juan. También por ahí vi a Saúl Maldonado. En serio, gracias por la invitación. Y pues a mí me toca presentar algo más práctico. Quiero decir antes de empezar a presentar que yo soy maestra de profesión y además soy alumna transnacional, es decir, estuve estudiando unos años de mi primaria y secundaria en Estados Unidos y también en México. Y entonces lo que yo traigo a ustedes es como una visión binacional de mi propia experiencia como alumna, como maestra y ahora como investigadora. Entonces, esta presentación sobre protocolos de bienvenida no es algo que yo inventé así de la nada, sino que es a partir de mis experiencias como maestra, también mis experiencias como investigadora, principalmente en Morelos, pero también en Sonora, en Baja California, también desde mi experiencia con talleres con maestros, tanto en Baja California como en Sonora, en Zacatecas, qué nos han dicho los maestros que funciona o qué no funciona, y también las entrevistas que hemos hecho con madres y padres de familia y alumnos migrantes, qué es lo que ellos nos han dicho que les ayuda a su mejor integración en las escuelas. Entonces, pues les voy a compartir, a ver si es que
Si es que puedo. ¿Ya se puede ver la presentación? No, Betsabe, igual que Ted, yo tampoco he utilizado Teams antes, entonces no sé si ustedes me pueden ayudar a compartirla. Está en donde está la flechita hacia arriba, Betsabe. Hay un cuadrito con una flechita hacia arriba, ahí puedes compartir. Tienes los permisos. Ok. Pues según yo estoy compartiendo, pero no se ve mi presentación. Tiene que colocarse en el documento, maestro. Sí, me estoy colocando en el documento, pero no me deja, no sé por qué. Te pide compartir pantalla o hojas. Pantalla en la aplicación y estoy poniendo Keynote, pero no me deja. Déjenme ver si puedo abrir el documento en PDF y a ver si así funciona. Si quieres, vamos avanzando, Betsabe. Y sí. Voy a ver si la puedo yo mover de acá. Déjame ver. Ok. Con la lectura. Ok, bueno, yo lo que voy a presentar el día de hoy se llama Protocolos de Bienvenida a las Escuelas. Es una herramienta práctica para la inclusión. ¿Qué son los protocolos de bienvenida? Y bueno, estos protocolos nosotros los hemos denominado como manuales en formato libre, es decir, los puede diseñar cualquier maestro con sus alumnos, con otros maestros, los administrativos de la escuela, y estos deben contener pautas básicas acerca de la escuela para darle la bienvenida a los estudiantes transnacionales. Y estos manuales se van a ir adaptando de acuerdo a las necesidades de la escuela. Por ejemplo, si en una escuela solamente había alumnos que venían de Estados Unidos al inicio, pero después empezaron a llegar alumnos de China o alumnos jamaiquinos, etcétera, se pueden ir adaptando para que se agreguen nuevos idiomas en estos manuales, para que se agreguen nuevas ideas de acuerdo a las necesidades del alumnado. En estos manuales, pues se deben de implementar o se deben de añadir las pautas administrativas, educativas, lingüísticas, sociales y culturales que un alumno o alumna debería conocer en el momento que llega a la escuela. Es decir, estos pueden incluir principalmente la infraestructura de la escuela, dónde está la oficina del director, dónde están los baños, los salones, en qué área se juega, dónde está la cafetería, etcétera. Quiénes integran la escuela, desde el director o directora hasta la persona que se dedica a la limpieza, el conserje, quiénes son los maestros, los prefectos, etcétera. También debería incluir las normas y las reglas escolares y del aula, el uso del uniforme tal vez, cuándo se hacen honores a la bandera, qué se espera del alumno o de los padres de familia al estar dentro de la institución, dentro del aula. También los horarios escolares, las actividades escolares y extraescolares, como ustedes han mencionado, tanto los maestros que participaron al inicio, muchos de estos alumnos vienen de escuelas estadounidenses de San Diego y, o de otros lados de Estados Unidos y traen diferentes experiencias escolares. Entonces, cuando llegan a una escuela mexicana, pues
pueden pensar que las actividades que realizaban en sus escuelas americanas son las mismas. Entonces, estos manuales les van a ayudar a que se adapten un poco mejor en un menor tiempo. También estos manuales deberían de tener conocimientos básicos de las distintas materias que posibilitarían su integración más rápida y efectiva a la escuela, al aula y a la comunidad. Y en estos conocimientos básicos, ahorita voy a hablar un poco más, pero conocimientos principalmente del idioma español. ¿Por qué son necesarios estos protocolos de bienvenida? Bueno, ya lo mencionaron mis colegas, el doctor Zúñiga, el doctor Teddy, el doctor Juan. La escuela es uno de los primeros contactos que tienen los alumnos transnacionales cuando llegan a México con sus padres. Y entonces es en la escuela donde ellos empiezan su socialización a la cultura mexicana. Es donde adquieren sus competencias lingüísticas, sus competencias educativas, sus competencias sociales, que les van a ayudar a adaptarse no solamente a la escuela, sino también a su comunidad en México. También son necesarios porque existe poca o nula información acerca de cómo inscribirse en una escuela y una vez que están inscritos en las escuelas, cómo darle seguimiento a estos alumnos por parte de los maestros y las maestras. Otra causa por la que son necesarios es porque cuando hemos entrevistado a directores, a maestros, se espera o nos dicen que los niños se van a adaptar solos. Y nos hemos dado cuenta a través de los estudios que hemos hecho que no se adaptan solos, que necesitan un poco de paciencia, un poco de ayuda por parte de sus compañeros y por parte de los maestros para poder adaptarse mejor. En otras escuelas, y no creo que sea en Baja California, ¿verdad? Nos dicen los directores que el tener estos niños o el invertirles tiempo y esfuerzo a estos niños es tiempo perdido porque al final se vuelven a ir, ¿no? Se vuelven a ir a Estados Unidos o se van a otro estado. Pero creemos que estos manuales, estos protocolos de bienvenida podrían reducir estos casos de exclusión y abandono escolar y podrían ayudar a que la familia siga unida. En los estudios que hemos hecho en Morelos, que es un estudio longitudinal, nos hemos dado cuenta que cuando no se logra adaptar el niño o la niña a la escuela, cuando hay una exclusión escolar, se vuelve a separar la familia porque deciden que el niño o la niña regrese a Estados Unidos para seguir estudiando. Entonces hay una separación familiar nuevamente en México. Y además, ¿por qué son necesarios? Porque estos protocolos de bienvenida no solo van a beneficiar a los estudiantes transnacionales, sino a cualquier estudiante nuevo en la escuela. ¿Por qué? Porque van a crear un ambiente de colaboración y de trabajo de equipo entre los estudiantes, los maestros, los directores, los administrativos y todos los que integren la escuela. Entonces, aquí tengo 5 pasos muy fáciles para crear estos protocolos de bienvenida. El primer paso es crear ambientes de empatía y de aceptación a la diversidad, que ya lo estuvo platicando el doctor Juan. Y estos ambientes no solamente se deben de crear cuando llegue un niño o una niña nueva, sino que esos ambientes de empatía y aceptación a la diversidad deben ya estar presentes durante todo el año escolar, antes, durante y después de que haya estudiantes transnacionales, ya que nuestros alumnos estén preparados para que cuando llegue algún alumno nuevo, alguna alumna nueva, ya conozcan cómo darles la bienvenida, ya sepan que les tienen que enseñar la escuela, que les tengan que enseñar los espacios. Estos protocolos van a ayudar a que todos los alumnos participen activamente en la aceptación y en la bienvenida de los alumnos transnacionales. Algunas actividades que podemos sugerir para crear esos ambientes de empatía es crear un reglamento para el aula junto con sus alumnos y alumnas que sea visible, que se pueda pegar en la pared, que lo puedan ver todos, donde se enfatice el respeto mutuo, la colaboración, la participación, el anti-bullying. También otra actividad podría ser los círculos de confianza
una vez a la semana o 2 veces al mes o una vez al mes, crear estos círculos donde los niños y el maestro se sientan en un círculo en el aula y platican sobre cómo se sienten, cómo podrían mejorar las relaciones en el aula, etcétera. Mesas redondas, trabajo en grupos pequeños, son otras ideas. El paso 2 es crear un manual de la escuela. Muchos de los alumnos y alumnas transnacionales que hemos entrevistado nos dicen que cuando llegan a la escuela no saben qué hacer, no saben dónde sentarse, no saben dónde está la cafetería, no saben en qué momento pueden ir al baño. Entonces, este manual hay que crearlo a partir de la pregunta, ¿qué me gustaría saber acerca de esta escuela? ¿O qué me hubiera gustado saber el primer día que llegué a esta escuela? Y entonces, estos manuales quiero enfatizar que no queremos que el maestro se sienta como que tiene que hacer otra actividad o que se sienta cansado o que sienta que tiene que hacer algo más aparte de todo lo que ya hace. Estos manuales los pueden crear los mismos niños y niñas en el aula. Entonces, al hacerse este cuestionamiento de qué me gustaría haber sabido cuando llegué por primera vez a esta escuela, los niños pueden empezar a diseñar este manual. Y algunas sugerencias de lo que debe incluir, quién es el director, quiénes son los profesores, los horarios de la jornada escolar, la infraestructura de la escuela, con quién dirigirse en caso de tener dudas sobre la tarea o si hay una enfermería o una psicóloga, las reglas del aula. Teníamos una niña entrevistada en Morelos que nos decía, en Estados Unidos me daban 2 pases para ir al baño durante la clase. Y aquí en México no sé cuándo puedo ir al baño, no sé si tengo que levantar la mano o si puedo ir sin pedir permiso. Entonces, todas estas cosas que parecen ser detalles muy pequeños son muy importantes para que ellos se sientan mejor integrados en la escuela. El paso 3 es crear visuales para el aula en distintos idiomas. Cuando entrevistamos a los niños en México y les preguntamos qué es diferente entre su escuela en México y su escuela en Estados Unidos, nos dicen que las escuelas en México, los salones tienen las paredes pelonas, es decir, que no hay visuales en el aula, que no hay dibujos, no hay letras, no hay nada. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una escuela en Estados Unidos, todo el aula está llena de pósters, está llena de visuales. Entonces, esta es una recomendación que hacemos, que también estos visuales puedan estar en el aula. Y como les platicaba, que no solamente los maestros creen estos visuales, permitirle a los alumnos a desarrollar sus habilidades artísticas, sus habilidades de dibujo, y que ellos sean los que creen estos pósters, estos visuales para el aula. Y bueno, en esos visuales, en esos pósters, permitir la participación de los alumnos transnacionales, no solamente los de Estados Unidos, sino los de otros países. Es más, alumnos con capacidades diferentes que puedan aportar a esos visuales y se sientan incluidos en la actividad. Entonces, algunas temáticas que podrían desarrollarse en estos visuales podrían ser colores, formas, objetos, héroes y fechas patrias de México y de otros países, las monedas, el himno nacional, los pronombres personales, todo aquello que va a ayudar a que el niño y niña que llega por primera vez se sienta como que ya sabe algo solamente de ver un visual. Tenemos el ejemplo de una niña que llevaba monedas de 10 pesos a la escuela para comprar su lonche y siempre regresaba con monedas de 50 centavos o de 1 peso. Y su mamá se preguntaba que por qué. Y bueno, es que esta niña en la escuela tenía una amiguita que le quitaba las monedas de 10 pesos, le daba las de 1 peso y le decía que esas valían más. Entonces, parece chusco, pero estos pequeños detalles podrían ayudar a que los niños y las niñas tengan una mejor aceptación en la escuela y se integren más rápido. El paso 4 es entrenar estudiantes sombra, y esto
esta idea la rescatamos de una capacitación que tuvimos en Sonora con maestros de educación básica. Nos decía una maestra, yo llevé a mis hijos a Estados Unidos y allá tenían estudiantes sombra. Y nos comentaba, son estudiantes que acompañan a los niños cuando llegan por primera vez a la escuela, los acompañan al patio o a la cafetería, también les ayudan ahí en la clase si necesitan algo. Y entonces esto se puede adaptar a las escuelas en México también. El maestro puede escoger ciertos alumnos y alumnas que les gusta platicar, que les gusta tener amigos, para que cuando llegue un alumno nuevo, una alumna nueva a la escuela, ellos se encarguen de llevar a este niño, a esta niña, a conocer el lugar, a conocer a los demás maestros, a conocer otros alumnos y también a practicar su español. También una ventaja es que pueden intercambiar experiencias culturales, experiencias lingüísticas, y esto va a ayudar a ambos. Y la idea es que se empiece con un pequeño grupo, pero que al final toda el aula sean estudiantes sombra, que se vayan turnando para cuando lleguen nuevos estudiantes. Y entonces, una actividad sugerida y que nosotros practicábamos cuando yo daba clases en Georgia, era una jarra de cumplidos. El grupo de la escuela que se portaba mejor, que tenía mejor organización, ya sea en el patio, en la cafetería, cuando andaban en el pasillo, los maestros, otros alumnos decían, muy bien, ese grupo va muy bien, o oigan, qué bien van formados, o qué bien hicieron esta actividad, y se les daba un sticker, y entonces ese sticker se ponía en una jarra afuera del salón, y al final del mes, la directora, junto con los maestros, contaban cuántos stickers tenía cada grupo, y entonces el grupo que tenía más stickers de toda la escuela se ganaba un día de pizza o un día de películas, etcétera. Entonces, eso va a fomentar el trabajo en equipo y también va a animar a que todos participen. Y el último paso es que tenemos que tomar en cuenta que estos niños y niñas transnacionales, estos niños y niñas con capacidades especiales, tienen fondos de conocimiento al igual que los niños y niñas mexicanos. Es decir, también tienen capacidades que pueden compartir, tienen competencias que similares a los alumnos mexicanos, pero tal vez sean en otro idioma. Entonces, necesitan un poco de apoyo y paciencia por parte de nosotros para que empiecen a entender un poco mejor el español leído, el español hablado, para que puedan tomar un dictado. Entonces, cualquier estudiante, de donde quiera que sea, donde quiera que venga, siempre va a tener capacidades especiales que puede compartir con el grupo. Entonces, como maestros, como maestras, debemos de aprovechar estas competencias que traen, estas experiencias que traen de otro país, estas experiencias lingüísticas y sociales y culturales, ¿no? Y entonces algunas actividades que sugerimos en cómo aprovechar los fondos de conocimiento, por ejemplo, es permitir que si tiene un alumno que viene de Estados Unidos y habla a la perfección el inglés, permitirle en la clase de inglés que ayude con la pronunciación, que ayude a sus compañeros a las actividades, que ayude como un coayudante del maestro, ¿no? Y también que a estos nuevos niños y niñas, a estos alumnos transnacionales, también se les pida su opinión de cómo renovar estos manuales, estos protocolos de bienvenida. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos también van a ser los expertos y van a tener que darle la bienvenida a otros niños y niñas que lleguen al aula. Entonces, así vamos a ir creando protocolos de bienvenida que sean realmente una muestra de lo que representa nuestra escuela, ¿sí? Una escuela multicultural, una escuela multilingüe y una escuela que trabaja en equipo y que da la bienvenida a todos.
Y bueno, esa es mi participación por hoy. No sé si se pudo poner la presentación, creo que no, pero creo que se les va a mandar la presentación y ahí va a estar mi correo por cualquier cosa. Y se me olvidaba decirles, ya no estoy en el Colegio de Sonora, ahora estoy en la Universidad de California en San Diego, así que estoy más cerquita de Yara y del equipo de acá de San Diego y Baja Cali. Entonces, estaremos en contacto y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctora. Es un placer haber escuchado su participación. Con esta participación de la doctora Betsabe, da por terminada la participación de los conferencistas y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Aurelia. Pues bueno, estamos llegando casi al final. El doctor Daniel Hernández, en su última participación para cerrar el foro, nos va a hacer una recopilación de lo que estuvimos hablando. La maestra Zulma de Ensenada nos tenía aquí las observaciones, pero nos quedan 3 minutos para que la reunión se cierre. Entonces, les estaríamos enviando vía correo electrónico las presentaciones. Una disculpa, no pudimos proyectar la presentación de la doctora Betsabe, pero se les estarán enviando a todos sus correos las 4 presentaciones. Y quiero nada más mencionar que este es el inicio de varias actividades, como lo mencioné al principio. Nuestros queridos panelistas participarán en otras sesiones. Tenemos fecha del 12 de marzo, tenemos otra fecha del 26 de marzo. Les estaremos mandando la información para continuar. No es una actividad de una sola vez, es algo que inicia para poder tener un producto. Quiero darle la palabra al doctor Hernández, nada más para poder concluir antes de que se nos cierre la reunión. Muchas gracias, maestra Yara. Es un honor poder intentar resumir algunas de las trascendentes reflexiones que nos han compartido los panelistas. Pues bueno, rápidamente, con la disculpa de la omisión de muchos de los aspectos que se presentaron, el doctor Víctor Zúñiga nos refiere la gran migración y la gran expulsión, enfatizando elementos que tienen que ver con el compromiso que enfrentan las instituciones educativas en términos de atender este gran desafío que denomina, en función de esta consideración de la generación de doble nacionalidad que inaugura lo que él denomina la nueva circulación. Quiero abrir un paréntesis porque las ideas que estaré compartiendo tienen que ver con la intención del Congreso y del foro mismo de ir recuperando, no en este momento, pero durante todas las sesiones del Congreso, las 10 sesiones, elementos que nos permitan ir avanzando hacia la construcción de una definición de la pedagogía transfronteriza. Y en ese sentido, bueno, los aportes que hemos escuchado hasta este momento, creo, son trascendentes. La idea de la nueva circulación se convierte entonces en un elemento importante que tendríamos que estar discutiendo con muchísimo más tiempo. Otro más que está referido en el trabajo del doctor Zúñiga es el asunto del retorno como un elemento fundamental en convergencia de la discusión del fenómeno migratorio. Ted Hartman, por su parte, pues nos enfatiza algo que hemos venido experimentando, hemos venido observando, que tiene que ver con el trabajo de investigación y la necesidad de que este trabajo de investigación en materia del fenómeno migratorio binacional esté conformado por investigadores académicos de ambos lados de la frontera, toda vez que es, en términos del propio Ted Hartman, la condición para aprender con H los fenómenos a partir de perspectivas históricas propias de los investigadores, los académicos de cada uno de lados de la frontera, ¿no? Insisto, con una disculpa de las omisiones de muchos de los otros elementos que se van planteando. El doctor Juan Sánchez plantea
interrogantes interesantísimas que dan la pauta también para seguir pensando en la discusión. Creo que en el nivel también filosófico, a partir de la consideración de la discusión de los elementos de la concientización, como uno de los principios de digamos, del pensamiento crítico, que tiene que ver con no solo pensar y reflexionar en lo que ocurre en nuestra realidad, pero como bien subraya el doctor Juan Sánchez, plantear estrategias de transformación para que no sea un asunto de contemplación, sino que nos lleve a un ejercicio de liberación, refiriéndome a los referentes que el propio Juan Sánchez alude con el trabajo de Paulo Freire. Formar para la vida y en la vida y para la vida es otro de los elementos que está ahí subrayado, y que en las lógicas de incertidumbre, complejidad en la que estamos viviendo al margen de esta coyuntura de la contingencia sanitaria, es trascendental esta invitación a la que nos invita, a la que nos lleva el doctor Juan Sánchez. En ese mismo sentido, Betsabe nos comparte esta visión binacional de manera también extraordinaria en esta lógica de referentes biográficos, ¿no?, que hemos también encontrado en muchos de nuestros colegas que se han interesado en tratar de no solo entender, sino también presentar estrategias de atención al fenómeno. Y bueno, pues nos presenta, como bien escuchamos en esta última parte, estos protocolos de bienvenida que, a reserva de, digamos, de omitir también algunos elementos, me parece que son trascendentes para el ejercicio concreto de atención del fenómeno, respetando, como bien se dijo de manera transversal en las diferentes presentaciones, la inclusión, la diversidad, la complejidad, los elementos de implicaciones socioemocionales negativas que desafortunadamente sufren los niños al llegar a una u a otra de las escuelas, particularmente para el caso de las escuelas en México, que como bien decía el doctor Ted Hartman, de repente el sistema mexicano forma para atender o construir habilidades en los estudiantes que se insertan en una sociedad limitada, y no con esto quiero decir elementos demeritorios, pero bueno, ese es el propósito de la formación en los sistemas educativos. En primera instancia es formar ciudadanos del país en el cual se está desarrollando, digamos, la práctica de formación o la incidencia en las trayectorias formativas. Pero el cuestionamiento aquí, como bien lo plantearon los diferentes, y con esto termino, los diferentes panelistas, es cómo concebir esta formación en un contexto atravesado por una frontera que al mismo tiempo que divide, nos une. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos recolectando las preguntas en el chat. Vamos a descargarlo y vamos a guardar y haremos llegar las respuestas. Y como les comenté, esto es solo el inicio de varias sesiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su colaboración. Doctor Víctor, doctor Juan, doctor Ted y doctora Betsabe, muchísimas gracias. Siempre han estado cerca de lo que vivimos en Baja California. Sabemos que tenemos particularidades específicas de lo que vivimos aquí. La migración es parte de nuestro desarrollo educativo. Muchas gracias a todos, secretario. Gracias. Gracias, Elena, por toda tu participación, y aprovecho para felicitar a los panelistas, que de hecho ya son un equipo binacional de pedagogía y de prácticas y enseñanza. Muchas gracias a todos. Estaremos dándole seguimiento a los propuestos. Esténse pendientes, la siguiente fecha es el 12 de marzo, donde estaremos haciendo una presentación y les enviaremos toda la información. Gracias a todos. No se salgan hasta que podamos.
Nos quedamos para platicar. Maestro Ramón Ramírez, ¿cómo está? Hola, buenos días, buenos días. Muy buenos días, jefe, ¿cómo está? Muy bien, aquí, un gusto saludarlos. Excelente el foro binacional, de verdad, muy interesante, donde me hace recordar algunos ayeres de mi vida profesional en la que tuvimos la oportunidad de tener alumnos migrantes y donde de verdad se da un proceso muy interesante, difícil, pero que hoy en día se está resolviendo ante las autoridades educativas. Es un gusto saludarte, amigo. Igualmente, maestro, un placer. Aquí andamos al pendiente. Ya prácticamente todos despidiéndonos. Estamos a tus órdenes aquí en el Departamento de Secundaria, Delegación Mexicali, y la verdad que espero que se sigan promoviendo este tipo de foros, ya que son muy alentadores para los procesos que estamos viviendo. Hoy con pandemia y sin pandemia no dejan de ser importantes, sobre todo por la razón de ser que es nuestros alumnos. Así es, maestro. En plena concordancia con eso. Bueno, pues entonces nos estamos retirando, ahí estamos al pendiente y pues sí, seguimos en contacto, maestro. Un placer.